gracia de Dios. The grace of God Es la soberana y libre decisión que tiene Dios is the sovereign and free decision of God de favorecer, de bendecir al hombre To give- sin el hombre merecerlo. to show favor, to bless man without man being worthy of it. Esto es también muy importante que lo tengamos siempre presente, sobre todo en esta dispensación de la gracia. This is also something very important for us to understand upon all, especially in this time of grace. Amén. Amen. Dios nos bendice, te favorece, te bendice, porque Él quiere hacerlo, no porque lo merezca. God blesses you. He shows favor on you not because you deserve it, but because He wants. Entonces, la palabra gracia And so this word grace, no la vamos a ver en la historia del Edén. we're not going to see it throughout the story of Eden. Sin embargo, por la historia que ya hemos conocido de Dios revelada en su palabra, podemos saber que la gracia de Dios es manifiesta desde antes aún de la fundación del mundo. And so although you will not see the word grace in the book of Genesis, what you will find is that because of what we know about the nature of God, that grace is something that He's always manifested even before the founding of the earth. Porque aun cuando Dios fue a crear el universo y fue a crear al hombre, fue producto de su gracia. Cuando Él lo concibió en su voluntad, lo concibió en su corazón, lo hizo de pura gracia. Because even when God was about to form mankind, before anything was created, when He went to go form mankind, He formed them as He was being birthed out of His heart, out of his desire. He was forming him out of grace. Así es que en el Edén, aunque no se mencione la palabra gracia, la vamos a ver manifiesta de muchas maneras. And so in Eden, although you never see mentioned this word grace, we're going to see grace manifested in many ways. La Biblia llama a Dios el Dios de toda The gracia. Bible calls God the God of all grace. La motivación más suprema que un hombre pueda tener en su corazón para alabar y adorar a Dios, usted no la tiene nunca hasta que usted entiende la gracia de Dios. You will never have the highest cause and motivation for you to give God worship until you understand this concept of grace. Es el conocimiento de la gracia de Dios que te impide ofender a Dios. It is that concept under the understanding of God's grace that will hold you to resist offending God. Es el conocimiento de la gracia de Dios que te impulsa a desear amarlo, honrarlo y obedecerlo. It is this understanding of the concept of the grace of God that will get creating you an urge to love Him and to obey Him and serve Him. Porque cuando tú conoces la gracia de Dios, que tú entiendes todo lo que Dios ha hecho sin tú merecerlo ni haber hecho nada, te va a hacer vivir doblado completamente desde ahora y para siempre, adelante del Dios de toda gracia. Because when you understand this concept of grace that you received so much without deserving anything, it will cause you to want to live bow down and humble before a God of all grace. Hemos sido tan influenciados por el espíritu de este mundo We have been so influenced by the spirit of this world que ha engrosado nuestro ego. that our hearts, our ego has been so engrossed. Y en vez de entender que todo lo creado es para la gloria de Dios, creemos que todo fue creado por causa de nosotros y para nuestra gloria. And rather than thinking that all things that were created for the glory of God, we believe that they were created for our benefit and for Amén. our soul enjoyment. Amén. Las Sagradas Escrituras comienzan con el libro de The Génesis. scriptures open up with the book of Genesis. La palabra Génesis significa el comienzo, lo que empieza. This book Genesis, the word itself means that which begins. It speaks of the beginnings of things. Los judíos llamaban el libro de Génesis el gran libro de los principios. The Jews would call this book the great book of the beginnings. El libro de Génesis lanza la gracia de Dios sobre el hombre, It is the book of Genesis that projects the grace of God over man. ya que tanto la creación como la vida son actos de la gracia de Dios. Seeing that both creation and life are both acts of God's creative grace. Y la creación nos relata, el relato de la creación nos deja conocer la existencia de Dios, su gracia, y nos revela a Dios como el creador del universo. And this narration of the grace of God speaks to us of God as the creator of all things.
Las escrituras no argumentan sobre la existencia de Dios. The scriptures make no argument concerning the existence of God. Las escrituras declaran que Dios existe. The scriptures merely just declare that God exists. Las escrituras no argumentan que los cielos y la tierra tienen un creador. The scriptures make no arguments for the fact that heaven and earth have a creator. Las escrituras declaran que Dios creó los cielos y la tierra. Scriptures basically just say that the God created the heavens and the earth. El libro de Génesis The book of Genesis. comienza diciendo: It starts off by saying, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. in the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio creó Dios. In the beginning, God created. Fíjese, cuando vino a ser el principio, Dios ya era. Now, I want you to notice that when it was the time of the beginning, God already was there. O sea que Dios era y es antes del hombre. In other words, God was and is before mankind. Dios es sobre el hombre God is upon man or over man, y Dios está más allá del hombre. and God is beyond man. Entonces el hombre es importante para Dios, And so mankind is important to God. pero el hombre no es más importante que Dios. Nevertheless, mankind is not more important than God. Amén. La Biblia nos declara contundente, de una verdad contundente. The scriptures declare to us in an undeniable truth Dios creó los cielos y la tierra. that God created the heavens and the earth. Los cielos y la tierra no surgieron por sí solos de la nada. That the heavens and the earth did not emerge out of nothingness. La nada produce nada. Nothing only produces nothing. Algo no puede salir de la nada Something can't come out of nothing, por sí mismo. out in and of itself. Amén. Amen. La ciencia Science no puede demostrar, cannot demonstrate. la ciencia no puede demostrar Science que cannot- de la nada salga algo. Science cannot demonstrate that out of nothingness can something come. Porque si algo sale de la nada, esto es imposible para la ley natural. Because if something were to come out of nothing, then this would violate the natural laws. Amén. Amen. Pero la Biblia nos dice But the Bible says, una verdad. it speaks the truth. Dios creó los cielos y la tierra. That God created the heavens and the earth. La ciencia no nos puede dar testimonio de ello. Science can't bear testimony of it Porque Dios es antes del hombre. because God is before man. El hombre no estaba allí. Man wasn't even there, Pero Dios sí. but God was. Pero Dios sí. God was. La ciencia no nos puede, no puede hablar con certeza absoluta. La ciencia puede descubrir mucho acerca de nuestro origen. The science can declare many things about our origins. Pero la ciencia no puede saber con certeza absoluta cómo surgió la vida ni cómo surgió el universo. But science will never know with assurance, with absolute security, exactly how life emerged and where it all came from. Pero Dios sí. But God can say it Dios creó. because God created. Dios ya existía. Already exists. Si decimos que de la nada no puede surgir algo, So if we say something can't come out of nothing, ¿cómo creó Dios? then how did God create? Dios creó demostrando su autoridad absoluta, He declared his absolute demostrando el authority. poder de su palabra He manifested the power of y his word. demostrando que su palabra se cumple. And he demonstrated that his word is always fulfilled. Dios creó los cielos y la tierra God created the heavens and the earth tan solo con hablar. just by speaking. Dios simplemente habló God just y spoke. todo vino a la And existencia. everything suddenly came to existence. Nada existía. Nothing existed. No había materia, There was not even matter. no había energía, There was no energy. no había ninguna molécula, There was no molecules, ningún átomo, no atoms, ningún el neutrón, No protón, neutron, electrón, no protons, había un electrons. citoplasma, no There había was un no núcleo, no había cytoplasm, una no célula, nucleus, there was no no cell. existía nada, There was nothing in existence. pero existía Dios. But God existed. ¡Aleluya! Escuchen, no existía nada, Nothing existed. pero dijo Dios. But nevertheless, God said,
Y cuando Dios habló, And so when God spoke, el impacto del poder de su palabra creadora there was an impact and that it was resulted from the very creative power of his word. hizo que donde no había nada, It caused that for where there was nothing, surgieran todas las partículas y detalles más minúsculos necesarios para cumplir la orden que Dios había dado. that out of nothing to nothingness, by the very power of his word, out of nothingness, every molecule and particle that is forming all of that exists came out by the power of his word. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz. In other words, God said, let there be light. La palabra sea That word, let there be, es un mandato de Dios, is the command of God. pero es un mandato agresivo. It is an authoritative, aggressive. La palabra sea viene del verbo ser, It is existir. it comes from the word to be. Cuando Dios dijo, sea la luz, When God said, let there be, sea significaba, that let there be existe, means venga la it was a existencia, command to come la to luz, existence, come y to la light, luz fue. and light became. Amén. Man. Pensando en la luz de hoy, Now, if you think about today's light, es como si Dios dijera, sea la luz, it's as if God said, let there be light. y de repente comenzaron ondas electromagnéticas a fluir y a correr por el espacio It's as if the a moment 300,000 kilómetros por segundo. it's as if God immediately, when he said, let there be light, of light automatically began to emerge in the galaxy. Al impacto And there de la palabra de Dios cuando fue dada la orden. was a birthing that happened by the word of God when he gave that command. Y fue de esta manera And it was in como this Dios way creó todo el universo con tan solo hablar. that God created all the universe by just his spoken word. Ahora, ¿tenía Dios que hablar para crear? Now, here's another question. Did God need to even speak in order to create? Yo creo que Él solamente tendría que desearlo y que las cosas surgieran. I believe that God could have just desired it and all things would have come to pass. Él nada más tenía que pensarlo y que las cosas He needed sucedieran. just think it and it would have all just happened in the same way. ¿Por qué creó Dios So then why did God come con su palabra? and decide to create by his spoken word? Saben, para Dios su palabra es muy importante. You know, to God, his spoken word is very Y important. entre muchísimas razones que pudiéramos tener And from many reasons that we might have, para enseñar por qué para Dios su palabra es importante, yo le voy a dar to try to algunas. understand why, or to try to explain why God's spoken word may be so important, I'm going to give you one important reason. Primera, First, lo que su palabra es, Dios es. because what God's word is what God is. La palabra de Dios y Dios son la misma cosa. God and his word are one and the same. Lo que Dios habla es lo que Él siente, es lo que Él piensa. What God speaks is what he is, it's what he thinks. Lo que Dios habla es lo que Él hace. What God speaks, that's what he does. Su palabra revela su carácter, His su naturaleza, His word reflects his character and his revela todo lo que Él es. it reveals all that he is. Amén. Amen. También Dios sabía. God also knew. Dios sabía God also knew que iba a hacer por su palabra it would be from his word, que un día iba a regenerar al that hombre. it was by his word that he would one day regenerate mankind. Le estoy hablando desde antes de la fundación del mundo. And so I'm talking to you, this happens from the beginning of the Antes de hacer los cielos y la tierra y before there crear al was hombre. heavens and earth, before Dios ya sabía lo que el hombre iba a hacer. God already knew what Y was Dios happening. ya tenía la provisión para salvar al And hombre. God was already thinking about that provision in order to restore mankind. Dios sabía que por su palabra iba a regenerar al hombre. And so God knew that it would be his spoken word that would regenerate man. Dios sabía que iba a ser por la proclamación de su palabra que iba a traer salvación al He hombre. knew that it would be by the proclamation of his word that mankind would be able to be saved. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. That's why the apostle Paul says, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation unto men. Dios sabía que el hombre que escuchara su palabra con un corazón dispuesto a creer, God knew that if man would listen to his word with a desire to believe it, en ese mismo instante in that instant, sería recreado un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y su espíritu vendría a morar en he el would be hombre. recreated into a new man and he would be rebirthed and his spirit would come alive. En el principio él creó por la palabra. In the beginning, God created by his word. Y hoy
Él sigue haciendo nuevas criaturas de hombres pecadores por su palabra. And still today, God is creating new men and women by his spoken word. Dios sabía God knew que el hombre iba a madurar y a crecer espiritualmente That man- por su palabra. that man would mature and grow spiritually by his word. Amén. Amen. Entonces para Dios es muy importante su palabra. And so unto God, it is very important his spoken word. Ahora, imaginemos a Dios pensando en lo que Él deseaba. Now, let us imagine God and try to understand what he desired. Dios quiere al hombre God wants y mankind, Dios quiere al universo. and he wants a universe. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Y para eso Dios comienza, entonces planifica, And so he begins to plan. dispone, He begins to decide, ordena ordain, y preordena. and preordain. Porque Dios ordenó de antemano el destino de los Because you hombres. see, God ordained Amén. before Eso lo hemos creating estudiado en las mankind. riquezas de la gracia. You remember that from the riches of God of God's graces. Amén. Man, Entonces vemos a Dios organizando todas las so cosas para we su see God creación. ordaining all things, organizing all things from the time of creation. La palabra de Dios nos continúa diciendo And the word of God goes on to tell us que la tierra estaba desordenada y vacía. that the earth was formless and void. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las The aguas. waters covered the earth, and the Spirit of the Lord moved upon the face of the waters. Ahora fíjese, la tierra estaba desordenada y vacía. Now listen carefully. The Bible says that the earth was formless and void. La palabra desordenada This word, formless, estaba sin orden, means it was chaotic, it was disorderly, sin forma it had no form to it. y estaba completamente como desalineada con el propósito final de Dios. And it was completely disaligned O disaligned, sea, no estaba de acuerdo al propósito final de Dios. and it was still misaligned to the purposes that God ultimately intended for the earth to have. Estaba vacía. It was empty. La palabra vacía es desolada, That word, that it was empty or devoid, means that it's desolate, estéril, it was sterile, incapaz de dar nada bueno por sí misma. incapable of bearing anything good in of itself. Estas dos palabras, And so these two words, vacía, Formless. desordenada y vacía, formless and void, la encontramos en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías. we find these same two words in the book of Jeremiah and in the book of Isaiah. Y en ambos lugares indica una condición causada por un juicio divino. And in both cases, we see those two words together appearing in the context of a resulting condition from a pre-judgment that happened. Entonces nosotros podemos concluir And so we could conclude que si la tierra estaba desordenada y vacía, that if the earth was formless and void, tuvo que haber un juicio prehistórico. that there may have been a judgment that was prehistoric. Y el único juicio prehistórico que nos habla las Sagradas And Escrituras the only prehistoric judgment that we know of es el juicio de Satanás cuando se rebeló contra is Dios. the judgment of Satan when he rebelled against God. Amén. Amen. Esto tiene que haber ocurrido entre los versículos 1 y 2 de Génesis. And so this perhaps may have happened between verses 1 and 2 of Genesis, Amén, cuando fue arrojado del cielo y cayó como un rayo. where the Bible describes that he Hizo was todo eso. casted out of heaven and he fell to the earth like a falling star. Tenemos que entender, de acuerdo a Isaías y Ezequiel, que hubo una creación antes de esta, donde había un jardín mineral donde estaba Satanás. Isaiah and Ezekiel suggest that there may have been even there may have been a mineral creation at Antes some de la point, creación del hombre. before the creation of man. Ahora bien, es en el versículo 3 Now, in verse 3, donde las Sagradas Escrituras comienzan a relatar la creación de Dios en 6 días. we see in verse 3 that the Bible begins to relate to us the creation of earth in 6 days. Cada día vemos que comienza y dijo Dios, y al final del día y vio Dios que era bueno. And what we see is that there's this recurring pattern of the verse saying, and each day God created, and at the end of that day it would say, and God saw it was good. 6 días para la creación. So we see God does this for 6 days of creation. En los 3 primeros días, Él ordena el universo. In the first 3 days, we see that He orders and puts in place all of the universe. Y en los otros 3 días lo llena. And then in the last 3 days, He fills all of the universe. Cuando vemos
el orden de Dios y la secuencia con que Dios crea, And so when we look at the order of God and the sequence of things as God creates, podemos ver a un Dios de orden. we see a God of order. Podemos ver el amor de Dios. We can see in that the love of God. Pero podemos ver sobre todas las cosas esa bendita gracia de But Dios. above all else, we can see the blessed grace of God. Porque antes de crear al hombre, Because before he creates man, Dios preparó un lugar muy especial para el God will hombre. prepare an awesome place, a wonderful place Y for him. todo cuanto creó antes de crear al hombre And everything that he created before he created man himself fueron para suplir las necesidades esenciales, eran esenciales para suplir las necesidades del hombre. were put in place first in order to be able to meet the essential needs of mankind. Yendo así rapidito, And so going quickly, podemos ver que el primer día we see the first day, Dios hizo la luz. God created the El lights. segundo día separa la expansión de las aguas y hace lo que es la atmósfera, la expansión. The second day, he creates atmosphere by separating the expansions of the waters from the expansions of the skies. El segundo día separa las aguas de lo seco y llama ¿no? el mar y la tierra. He also creates water, and he causes the earth to come up from within the waters and cause them to separate. Ahí tenemos ya 3 días, ¿verdad? El 3 days. sol, la expansión y el agua y la tierra, el It mar y makes la earth tierra. and it makes land and water. Después, ¿qué hace él? Distribuye las 2 grandes lumbreras, la luna, el sol. Then he goes on to separate the 2 great lights, the sun and the moon. Después llena las aguas, llena el aire de aves ¿no? y la vegetación. Then he goes on to fill the waters with living animals or living fish and birds in the skies. And then he also causes vegetation to be produced on the earth. Y el sexto día llena la tierra de toda criatura viviente. And on the 6th day, he creates the earth. He causes all living things to be created on the earth. Pero al sexto día, But on that 6th day, en la segunda mitad del día, vamos a ponerle que fue en la segunda mitad del día. on the latter part of that, En algún momento después de llenar la tierra, after having filled the earth, en el sexto día, on that 6th day, Dios va a coronar su creación. God is now about to place the crown. La on his culminación de su creación. creation. It is the culmination. Dios of va a his crear al hombre. God decides to create man. Amén. Amen. Pero para crear al hombre, Now, in order to create man, Dios convoca un consejo divino. God now has a divine council. Y se une en la Santa Trinidad. The Trinity comes together. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. They say, let us make man in our image and in our likeness. ¿Sabe qué me gusta? Now, you know what I like about this? Que aunque tenemos a través de las escrituras no muchas pruebas de la Trinidad, Now, you know what I like about this? That although we have throughout scriptures many proofs of the Trinity, en este momento el Espíritu Santo que inspira las escrituras, at this moment we see the Spirit of God who inspired the scriptures. Él quiso decir esa palabra, hagamos. He chooses these words so carefully to say, let us make. Cuando la inspiró usó la palabra hagamos. And when he inspired this to be written, he would use the word let us make. Para que nosotros supiéramos cuán importante era para la Trinidad So that- la creación del So hombre. that today we can appreciate just how important the creation of man was for all members of the Trinity. Amén. Man. Dios dijo, hagamos So God says, al hombre let us make man a nuestra imagen in our y image semejanza. and likeness. Dice la palabra de Dios, The word of God says Dios crea al hombre. that God creates man. Tomó, le dio forma con la tierra, He takes, dio forma al hombre con la tierra de barro takes the soil of the earth and begins to form him. y sopló en su nariz. And then the Bible says he blew into his nostrils. Y sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre un breath ser of life, and he viviente. became a living being, a living man. Ahora vamos a ver un poquito, ¿no? Lo que es la imagen y semejanza de Dios. And now we can see a little bit more of what it means Cuando to decimos create a the imagen y image and semejanza, likeness a of la God. imagen y semejanza de la perfección de Dios. And that he was created in the image and likeness of God's perfection. Ya vimos cómo Él hizo toda la creación con tan solo hablar. We see how he creates all of creation by just speaking a word. Pero para el hombre, Dios le da aliento, sopla en su nariz. But when it came to making man, creating man, the Bible says that he had to breathe into him the word of a breath of life. Yo quiero atraer a su atención I want to capture your attention. que cuando estoy hablando de Adán, When I'm speaking of Adam, el primer hombre, speaking of the first man, yo quiero que tú te veas en Adán. I want you to see yourself in Adam. Yo quiero que usted entienda algo. Vuelvo y le repito, Dios está en la eternidad. Dios ya vio la humanidad.
God has already seen all of humanity. God lives in eternity. He's seen all of humanity. En Adán Dios veía únicamente el principio de toda una humanidad, pero toda la humanidad Dios la estaba mirando en Adán. And so when God would look upon Adam, he was seeing one man, but in that man he could see all of humanity represented. And so you are being seen by ¿Me God, explico? man Adam. O sea que el interés y el amor con el que creó a Adán es el mismo que tiene por ti y por mí. And so that very same love with which he created Adam is the same love that he has for you and for me. Esto era lo que Dios quería para nosotros. This is what God desired for us. Él sopló en la nariz del He hombre. would blow into the nostrils Le impartió de su and he aliento. would impart into him from his Dios breath. es espíritu. God is spirit. Dios es vida y vida God eterna. is life and life eternal. Y Dios le impartió al hombre God imparted then del man. espíritu de Dios en él. Spirit. Del aliento. Le impartió vida eterna al hombre. Eternal life into man. Porque Dios quería tener una comunión especial y más íntima con el Because hombre. God wanted to have a special and intimate relationship with Al hombre Dios le dio habla para que tuviese voz de mando. God gave man speech so that he would also have a voice of Al hombre command. Dios le dio voluntad propia para que tuviese decisión, He para gave man decidir. free will so that he would be able to make decisions for himself. Al hombre Dios lo hizo Señor sobre todo lo creado. God also made man like himself to be able to have Amén. lordship over things. Lo hizo perfecto como Dios es He perfecto. made him perfect just as God is perfect. Dios es espíritu. God is a spirit. El hombre es espíritu. Man is a spirit. Hoy Dios es eterno. Today God is Tú eternal. tuviste un principio. You had a Pero beginning. yo quiero decirte que tú eres eterno But I want to también. tell you that you are also eternal. Porque cuando tú pases a la otra vida, Because when you go on to the next life, tú vas a pasar en un estado de existencia en la presencia de Dios o en la presencia del diablo, pero vas a seguir viviendo. because when you die, you're going to go on to live either in the presence of God or in the presence of the devil, but you're going to go on to live. Dios creó al hombre perfecto como Dios es perfecto. God created man perfectly just as he is perfect. Le dio un cuerpo perfecto. Gave him a perfect body. Inteligencia perfecta. Y recuerden estas palabras. Inteligencia Gave perfecta. him perfect intelligence. Le dio una mente perfecta. Gave him a perfect mind. Una salud He perfecta. gave him perfect health. Dios es luz. God is light. La palabra de Dios dice que Él se cubre de luz como de vestiduras. Bible says that he is robed in light. Ahora imagínense la imagen y semejanza de Dios en su brillantez, en su esplendor y en toda su gloria. Imagine this created man of God, a created man in all his brilliance and in splendor. Yo voy a entender que cuando Adán y Eva estaban en su estado de perfecta existencia, estaban cubiertos por esa gloria de Dios, por esa brillantez de la gloria de Dios. I understand there that when Adam and Eve were created, they were walking in this glorious brilliance of God's glory. Amén. Después de los 6 días, After 6 days, cuando Dios vio todo lo que había hecho, after God had seen all that he had created, Dios creó todas las cosas con un propósito y función. when God created all things and he saw that he had created everything with a purpose and a function, Y en orden de que funcionaran adecuadamente, hizo que una cosa dependiera de la otra. and in order to make sure that everything would work correctly, he made sure that one thing was dependent upon another. Ahora, cuando Dios ve su creación And so when God sees his creation, y Dios ve que todo está funcionando and he bien, sees that everything is working just perfect, todo está conforme al propósito para el cual Él lo creó, everything now is working in accordance to the way he created it for, todo está conforme a sus planes. everything is now aligned with El his sol plan. brilla de día, la luna de noche, The sun by el day, hombre the moon by señorea, está cuidando el huerto, en fin, todas las cosas Man están is en in el the orden. garden, he's tending for the garden. Everything is in order. Las olas del mar hasta donde Él le dijo, la The tierra está waves. produciendo el fruto que tiene que producir, cada árbol produce el fruto que está llamado a producir de acuerdo a la vida que le fue impartido. The waves come in just as far as God allows them. Every tree is bearing the fruits that he commanded every fruit to give. Everything is in order. O sea, la mata de mango da mango, la de manzana da manzana, la de pera da pera. In other words, apple trees are just giving apples and pear trees are just giving pears. Everything is in order. Y tanto los árboles como los animales se multiplicaban de acuerdo a su especie. And both the vegetation as well as the animals all multiplied according to their species. Cuando Dios vio que todo marchaba perfectamente, So when God saw that everything was working just perfectly, vio Dios todo lo que había hecho the Bible says that God saw all that he had done. y vio que era bueno en gran manera. And he says that it was very good. Aleluya. Escucha, todo lo que Dios hace, lo hace Everything. bueno en gran
manera. And so everything that God does, he does it good and very good. Aunque tú no lo entiendas, todo lo que Dios hace lo hace bueno en gran manera. If you don't understand what God is doing, I'm telling you that God does it very good. Si algo se daña es porque tú lo dañas. If something went wrong with it, that means you messed Pero it todo up. lo que Dios hace lo hace bueno en gran manera. Everything that God does, he does it, and he does it very good. Y Dios solo está satisfecho cuando las cosas funcionan conforme a sus propósitos eternos. And God is only pleased when things are working in accordance to his perfect purpose. Cuando tú funcionas conforme al propósito de Dios, Dios te mira y dice, está bueno en gran manera. When you are working and living your life according to the purposes of God, God looks down on you and says, you are Amén. good and very good. Amén. Solo Dios encuentra bueno lo que tú haces cuando lo haces de acuerdo a sus propósitos. God only sees good the things that you do when you are doing them according to his purposes. De otra manera tú puedes hacer todo lo que tú quieras y para Dios no tiene ningún sentido ni In any other way, you can do whatever you want, and to God it will have no significance. aunque a ti te parezca bueno, Even if you think it's good, a Dios le parece malo. God says it's bad. Porque solo lo único que Dios haya bueno en gran manera es lo que Él hace. Because the only thing that God sees very good is the things that he does. Y cuando lo que Él hace funciona de acuerdo a los propósitos de Dios. And when the things that he does are working in accordance to the purposes of God. Como usted ve, hermano, no hay cabida para que ningún hombre se gloríe. And so there is no room, as you might see, there Es is no que room. no hay cabida, no hay espacio. Toda la gloria There's no room. es de Dios, porque aunque For your todo glory. fue All the creado glory a is causa of del God. hombre, Because everything was created for man. tanto el hombre como la creación But- son para darle gloria a Dios. But both man and all of creation were created to give the Amen. glory to God. Amén. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Ahora, Now, hoy comienzo un poquito de la prédica de la semana que viene. so now today we're just starting off a little bit on next week's sermon. Ese mundo que Dios acababa de crear, Now that world which God just completed to create, donde todo funcionaba perfectamente, wherein everything was functioning just perfectly, porque estaban funcionando conforme al propósito de Dios. because everything was functioning according to the purposes. Estaba cumpliendo el mandato que Dios le había dado a cada uno. It was fulfilling the commandment that God had given each and every one of them. Ese fue el mundo que Dios amó. That was the world that God loved. Escuche bien esto. Now listen carefully to this. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras, When we read in the scriptures, porque de tal manera amó Dios al for mundo, God so loved the world que a todos nos gusta. that he loves all of us. Nos gusta porque creemos que como Dios nos amó tanto, nos va a dejar pasar la vida de carnalidad y de pecado. And we all just love this verse because we think that, well, God loves us so much, well, then he's going to let us get away with our carnal way. Pero cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó What Dios the al Bible mundo. says, for God so loved the world. ¿Tú sabes cuál fue el mundo que Dios amó? Do you know what world he was speaking about? El que Él hizo en el He's principio. talking about that world that Cuando he Él created vio in the que beginning. todo era bueno When en everything- gran manera. When he looked upon everything he had created in the world and said, it is good and very good. No se trata del mundo de hoy con su sistema, He's not talking about the world system of this world now. gobernado por el príncipe de la potestad del aire, That el diablo gobernando este mundo. That is ruled by the prince of the heirs of this world, which is Satan. No se trata entonces de este mundo. It's not talking about this world that you see. ¿Cómo podríamos reconciliar las palabras de Santiago? So how can we reconcile, therefore, then the words of the Apostle James, Que dice, oh almas adúlteras, who said, oh, adulterous soul, ¿no sabéis que la amistad con el mundo Don't es you know enemistad para con Dios? that friendship with the world is to make yourself or constitute yourself an enemy of God. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. ¿Cómo pudiéramos reconciliar las palabras de Juan? So how can we reconcile then the words of John? No améis al mundo Do not love this world, ni las cosas que están en el or mundo, the things of this world, porque los deseos de los ojos, because the desires of la the eyes vanagloria de la vida, the vainglory los of life, deseos de la carne, and the desires of no the flesh proceden del do Padre, not proceed from the Father, proceden del mundo. but proceedeth Y from el the world. mundo pasa y sus The deseos, world shall pass, pero and el all que of its hace la desires. voluntad de Dios But he who permanece does the will para of the siempre. Father shall remain. Aleluya. Yo sé que esta palabra hoy le ha dado duro en la cabeza. I know this word today
The one that is being heavily beating upon is heavily Porque beating hemos upon estado people. acostumbrados a creer que Dios ama al mundo, todo lo que hay, que no importa, pero eso no es lo que la palabra de Because we're Dios so revela. taught that God loves the world and it's like an unconditional love that He just loves it the way it is and it's okay. That's not what the Word of God is teaching us. Amén. Amen. En el tercer capítulo de Hechos, In the 3rd chapter of Acts, en el tercer capítulo de Hechos, después de aquel milagro del cojo que sentaban en la puerta del templo llamada la Hermosa, in that miracle where we see the lame man who was seated begging at the doorway of the gateway beautiful. Pedro les habló a todos los que estaban allí reunidos. Peter was greeting everyone who were there, who was speaking and addressing everyone who was there present. Después de hablarles y hacerles entender que no había tal poder en ellos, sino que era la fe en el nombre de Jesús siendo confirmada en ese hombre. And after he expressed and explained to everyone that there was no such power within himself to do anything, but rather it was the faith of that man in the power of Christ. Escuche lo que le dijo. Listen to what Ya para el final de su sermón le dijo: at the end of his discourse he says, así pues, arrepentíos y Therefore- convertíos, therefore repent and convert, para que sean borrados vuestros pecados, that your sins may be erased, para que vengan de la presencia del Señor, that you may come from de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. that the time of refreshment might come from the presence of the Lord, Y el Señor envíe a Jesucristo, quien os fue anunciado. that the Lord might send Jesus Christ to whom has been announced to you. Escuche las palabras. Now listen to the A word. quien de cierto es necesario Of whom it is absolutely necessary que el cielo los reciba arriba that the heavens would receive him above hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, until the time of the restoration of all things. de las cuales Dios habló Of those times, of such things that God has already spoken of por boca de sus santos los profetas en tiempo antiguo. by the mouths of his holy prophets in older ages, in the previous age. Es necesario So it is necessary que Jesucristo fuera recibido that Jesus Christ be arriba received above hasta until los tiempos de la restauración. the time of restoration. Estamos hablando de tiempo de restauración. We're speaking of a time of restoration. Si hay que haber una restauración, significa que hay un desorden. If there must be a restoration, that means there is disorder. Porque restaurar es volver a poner las cosas como lo fue en el principio inicialmente. Because to restore something means to bring it back to the order out of the disorder it is. Hasta que vengan los tiempos cuando todo sea puesto otra vez como al principio. Until the times that where the Bible says it, until the times that everything's brought back to the way it was in the beginning. Mientras tanto es necesario que el cielo reciba a Jesucristo allá arriba, lo tenga allá arriba. And so in the meantime, it is necessary that the heavens will receive Christ and retain him there for a moment. No es en este tipo de mundo que le pertenece al diablo que él viene ahora a reinar. Because he's not coming to reign in this kind of a world that we're living in now where now the devil is reigning. Es necesario que el cielo It's lo necessary recibiera for heaven to receive him for a time. hasta la restauración, Until the restoration hasta que todo vuelva a la forma inicial. of everything here, until everything goes back to the way it was supposed to be in the beginning. Amén. Man, Cuando hablamos de tiempos, when we speak of ages or times, estamos hablando de periodos we're speaking of periods. y hay varios de ellos And there are numerous periods. a grande escala. The great epics or ages. El primero, The first age. la regeneración del hombre. The age of the first stage. Era necesario que el hombre fuese regenerado. For the first stage, it is necessary for man to be regenerated. Era necesario una nueva creación para el siglo venidero. It was necessary for there to be a new creation for the coming age. Amén. La nueva creación, The new creation, la salvación, el rapto de la iglesia the rapture of the church, para la glorificación del cuerpo For the del glorifi- nacido de nuevo. for the glorification of those who have been born again, La salvación de Israel. the salvation of Israel. La tierra tiene que ser redimida. The earth must be redeemed. Tiene que venir, dice que la palabra de Dios, que gime aún a la creación por su redención The también. Bible says that even all of creation is crying out.
Si la tierra For tiene que restoration. ser redimida, If the earth also needs to be redeemed, yo entiendo que está cautiva. then I understand that it is captive. Y la Biblia dice enfáticamente que está cautiva. And the Bible teaches us that the earth Y gime con dolores de parto por su libertad. and it is crying out with birth pain Todas estas cosas tienen que ser for its restauradas. deliverance. All these things must be put Luego viene el milenio. then millennium. Y finalmente, And finally, Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. finally God will make the heavens and the Porque earth new. todo volverá como fue al Because comienzo. everything must go back to the way it was in the beginning. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Dice la palabra de Dios The word of God says que al Padre that to the Father, le agradó que en el Hijo habitara toda la plenitud de la deidad, that it pleased the Father that in the Son would abide all the fullness of the deity of God. para así en él reconciliar todas las cosas, That in him he may reconcile unto himself all las que hay en la tierra, those which are on the earth, las que hay en los those cielos, which are in heaven, haciendo por medio de él la paz por la sangre de su cruz. and making through him peace through the blood of his cross. Amén. Amen. Entonces entendemos So we understand que Jesús no solamente vino a salvar al that hombre, Jesus did not only come to save mankind, Jesús vino a restaurar el reino de Dios en la he tierra. also came to restore the kingdom of God on earth. Amén. Amen. Dios no iba a salvar al hombre God could not save man para dejarlo en el reino de las to tinieblas, leave him in the kingdom of darkness, para dejarlo en este mundo to leave him in this world, donde el Dios de este siglo y de este mundo es Satanás, where el the God of diablo. this world is Satan, the devil. ¿Entendemos? Are you understanding this? Amén. Amen. Habrá nuevos cielos And so there'll be y a new nueva heaven tierra. and a new earth. La palabra de Dios dice, The word of God says la palabra de Dios dice que el séptimo ángel tocará la trompeta that the seventh angel will blow his trumpet, y se oirá una gran voz en el and you cielo will hear a great sound, que great gritará shout in heaven diciendo, that will say, los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. and the voice will be heard when it says, the kingdom of this earth are of Jesus, and he shall reign forever and ever. Y nosotros And we nos postraremos delante de Dios para adorarlo. shall bow down before God to worship him. Y diremos de esta And we manera, will say in this way, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, we give you thanks, O God Almighty, el que era, who was, el que es who is, y ha de and venir, is to come. porque has tomado tu poder y has reinado. For you are taking your power and reign. Aleluya, aleluya. Todo volverá a su estado de perfección. Everything will go back to its state of perfection. Aleluya. Hallelujah. Volverá a ser para que Dios vuelva a decir todo es bueno en gran manera. Ese es el mundo que Dios ama. Everything will go back to the way it was in the beginning so that God will once again say, Amen. I see that it is Amen. good and very Amen. good. Everything will go back to the way it was in Hallelujah. the beginning. Amen. Y se oirá una gran multitud And you will hear a great multitude. y gritarán. They will be shouting, Aleluya. Hallelujah. Salvación. Salvation, Gloria, glory, honra honor, y poder power son del Señor Dios of nuestro. the Lord our God. Aleluya. Hallelujah. Porque el Señor nuestro Dios Because poderoso the Lord God reina. Almighty reigns. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. El Señor está esperando que todos sus enemigos hayan sido puestos por estado de sus pies. The Lord is waiting for all of his enemies to be put at the footstool of his. Y cuando todos sus enemigos le hayan sido sujetos, y el último es la muerte, When all of his enemies are laid down before his feet, and when the last one is entonces slain, el Hijo, Él va a gobernar then the Son will reign. completamente. Jesucristo es el Rey. Jesus Christ is King, Pero Él tomará todo, but he will take ya possession todo of it restaurado para el Padre. once all things have been Ya restored unto the todo Father. hecho como fue en el inicio. When everything is brought back to the way Y it was dice in la the beginning. palabra de Dios And the Word of God says, que Él, and that he, todo lo que le fue sujeto, with all that was given, Él mismo lo sujetará al Padre. he himself will submit them to the Father. Padre y el principado sobre tus hombros. And he's Aleluya. and the power over it. Aleluya. Aleluya. Amén. Amen. Amén. Amén. Vamos a terminar ahora
Estuvimos hablando de lo que iba a ser la tierra, nuevos cielos, nueva tierra. Todo va a ser. Ahora vamos a tocar un poquitito al hombre. Now, we've been talking about the restoration of heaven and earth, of all things in the beginning, Porque todo va a ser restaurado. to the way they were at the beginning. But let's talk about the Nosotros ya restoration. estamos en el proceso. You and I are already on the process. ¿Sí o no? Amen. Todo el nacido de nuevo. We have been born again. Esta carne y sangre no entra. And the Bible says that flesh No and blood entra won't go al in. nuevo orden. Flesh and blood is not gonna go in. Vamos al hombre ahora. Now we're gonna talk about mankind. ¿Se recuerda cómo le describí cómo Dios ama al hombre? Now you remember how I described to you Pero Dios how God ama a loved ese man? hombre perfecto a su imagen y semejanza. But it was that man, the way he created him in his likeness and image. En ese hombre me amó a mí. And God loved me through that man. Él y Adán y Eva, él le dijo, multiplicarse, ellos tenían que llenar la tierra. And Adam and Eve, God told them to multiply and fill the earth. Así es que Dios nos vio a todos nosotros en So Adán. God already saw all of us in Adam and Eve. Pero Dios amó al hombre perfecto que él hizo. But God loved that perfect man that he made. No es el hombre de hoy sin Cristo. It's not this man. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios del hombre de hoy Without sin Christ. Cristo? Dice que está muerto, The Bible describes mankind separado de Dios, who siguiendo las corrientes de este mundo. the Bible describes the godless man as a man who is dead to God, who is living according to the ways of this world, who does not know or acknowledge God. El hombre que vive conforme a los deseos de su carne y de sus The man pensamientos. who lives according to the desires of his flesh and his own thoughts. La Biblia no lo llama hijo de Dios, The Bible does not call that a lo child of llama God. hijo de The desobediencia, Bible calls them a child of disobedience. hijo de la ira de Calls Dios. them children of wrath. Children of the wrath of ¿Usted God. cree que ese es el hombre You think this is the man that God que loved? amó Dios? No, ese no es el hombre que Dios amó. Ese es el hombre sobre el cual vendrá toda la ira de Dios si no se arrepiente, This is para que sea restaurado también. Those are the descriptions of the man that God is going to pour out his wrath upon them if they do not repent of their sin. Hoy una de las niñas leyó o recitó porción del Salmo 8 Today, one of the worshipers in worship began to read a portion of Psalm 8. y dije, wow, Señor, qué lindo. And I said, Lord, that's awesome. Porque el salmista exclamó diciendo, cuán grande y glorioso es tu nombre en la tierra. The Bible says, because in that psalm it says, how glorious and how wonderful is your name in all the earth. Ese salmo dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. The Bible says that you have placed your glory upon the heavens. Pero la parte que quiero, cuando dice, cuando veo las obras de tus dedos, el cielo que tú fundaste, me digo, ¿qué es el hombre And then when the Bible para goes que on lo to- visites? then the Bible goes O on el to hijo say, del hombre who para is que man? tengas de memoria. Who is man that you might visit him? ¿Qué usted cree que tenía el The son of man salmista that you might en, remember. en el pensamiento? What was it that was anguishing the heart of this man in his mind? Para que diga, ay, ¿qué es el hombre? Why would he Yo say, veo la gloria tuya, who is pues en el man? cielo cuando veo you made the heavens and the earth, I see all your los glory, when I see all cielos, that cuando greatness, veo el sol, la luna, las estrellas. when I que tú see the sun, the fundaste, me stars, digo, all the ¿qué es things el that you hombre? created. Who am I? ¿Sabe This por man. qué? Porque él sabía You know why he said that? que Dios, lo que continúa, lo había hecho poco menor que los ángeles, Because he said that he knew that God had created him a little pero less lo than the había angels, coronado de honra but that God y had de written gloria. around him with Y lo había honor and puesto a glory, señorear sobre todo and lo placed him creado. to Y be comienza lordship ahí, over all things y creation. comienza de una vez ahí sobre los bueyes, y sobre todo lo que Dios lo había puesto. And David goes on to describe all the things that God had given mankind lordship over. Sin embargo, el hombre le había fallado. Nevertheless, mankind would fail God. Entendemos, You understand? entendemos. Pero hay una buena noticia. But there's good news. Hay restauración para el hombre. There's restoration. Hay regeneración para el hombre. There's regeneration for mankind. ¿Saben por qué, amados? You know why, beloved? Porque Dios amó al hombre desde el principio. Because God loved man from the beginning. Dios amó su mundo que él creó. God loved the world he created. Y nada, ni nadie, ni el diablo And puede nothing- impedir el propósito de Dios. And nothing and no one can hinder the purpose that God Y created. Dios hizo provisión And God made provision para redimir la to tierra. redeem the earth. ¿Cuánto más para redimir al hombre? How much more to redeem mankind? Así que tengo una muy buena So I noticia. have good news for you. En la misma palabra que nos dice que el hombre sin Cristo vive sin Dios, sin esperanza en este mundo. In the same way that the scriptures tell us that man is living in this world without hope and without Sin Dios, sin without God and esperanza. without hope, Que está separado de Dios. that he's living separated from the También living nos God. dice, The Bible also pero says, Dios, but God, que es rico en misericordia, rich in mercy, por el amor con que nos with that amó. love with which he ¿Dónde fue que loved Dios us, nos amó? ¿Dónde fue? when was it that he first Nos loved us? amó en Adán desde el He loved us in principio. Adam from the beginning. Amén. Amen. Nos dio He vida gave us life juntamente con
Cristo. Together with Christ. Por gracia nos salvó By Dios. grace, He saved us. No por nada que hubiésemos hecho. Doesn't matter what you've No por done. nada que podamos Doesn't matter hacer. what you might do. Pero Dios dijo, voy a restaurar al hombre que hice en un principio a mi imagen conforme a nuestra semejanza. God said, I'm going to restore man in my likeness and image. Aleluya. Hallelujah. El hombre sin Cristo Mankind without Christ está como la tierra al principio. is as the earth was in the beginning. Está desordenada, He is disorderly. está vacía, He is empty. está en tinieblas. He is devoid and he is in darkness. ¿Qué usted cree que somos nosotros? And what do you think we are? No fuimos hechos de polvo, de oro ni de plata. We weren't made out of dust. Nosotros or somos silver. tierra y agua, that's it. We're made of water and dirt. Y antes de venir a Cristo, And before you came to Christ, ¿dónde estábamos nosotros? how were you and En I? el reino de las We were tinieblas. in the kingdom of Y darkness. el enemigo nos tenía el entendimiento en tinieblas, entenebrecido. And the enemy had our understanding in darkness. Nuestra devoid. vida era un desorden. Our life was disordered. El hombre sin Cristo tiene su vida en desorden. A man without Christ has his El life in hombre sin disorder. Cristo tiene un vacío en tu A corazón. man without Christ has an emptiness in his Y heart. el hombre sin Cristo está muerto. And mankind without Christ is dead. No hay términos medios. There are no O middle estás ground. vivo para Dios, There is, o estás muerto para you are Dios. either living for God Y or you are dead solamente before God. el que está vivo And hoy only he who is alive for God es el único que se puede dar cuenta que antes estuvo muerto. is the only one who can realize that he used to be. Porque el que está muerto en sus He who pecados is dead in his sin ni siquiera se da cuenta que está muerto. doesn't even know that he's dead. Amén. Amen. El hombre sin Cristo, A man without Christ, su vida está vacía. his life is empty. Necesita el aliento de He Dios. needs the breath of God. Necesita el Espíritu de He needs the Dios. Spirit of God. Pero de la misma manera But in the same way que Dios con la palabra creó en el that principio, by his word he created in the beginning, todavía su palabra tiene el mismo poder his creador. word still has the same power today. De tal manera In such a way que no importa cuál fuera tu condición, that it doesn't matter what your condition used to be, no importa cuán caótica sea, it doesn't matter how chaotic that condition cuán has en been, tinieblas puedas it andar, doesn't matter how dark the cuán you're bajo tú walking in hayas, is, te hayas denigrado, hayas caído, or how deep you've fallen in, la palabra de Dios sigue teniendo poder the word of God still para has hacer de ti the power una nueva creación, make of you a new poder para creation, crear, power to poder create para regenerar He has the power y to levantarte generate. de entre los muertos. and to bring you back to life out of the dead. Aleluya. Hallelujah. Dios dijo, sea la luz. Jesus said, let there be light. Y la luz fue. And the light became. Y cuando la luz surgió, And when the light emerged, restringió las tinieblas. it withdrew the darkness. La luz le puso límites a la The tiniebla. light would bring a limit to the darkness. Cuando tú escuchas el evangelio de So when you Jesucristo, hear the gospel of Jesus, el glorioso evangelio de the Jesucristo, glorious gospel of Jesus Christ, Jesús, Jesus, que es vida, who is life, Jesús, Jesus, que es la luz del who mundo, is the light of the world, resplandece en tu he corazón. shines in your heart. Eres trasladado del reino de las You are tinieblas transferred from the al kingdom of reino darkness de luz de into Jesucristo. the kingdom of light in Jesus Christ. Y las tinieblas And darkness quedan restringidas. have to restrict. Ahora estoy en el reino de luz. Now I'm in the light A of las the kingdom of light. tinieblas, hasta ahí. And darkness is Tienes as far as límite. you'll go. No puedes tocarme. You have a limit. Estoy en el reino de luz. I'm in the kingdom of light. Jesucristo, que es la luz, Jesus, who is the mora en light, mí. El lives in Espíritu me. Santo ha venido a morar en The mí. Spirit of God now lives in me. Las tinieblas tienen límite. Darkness has its Las limits. tinieblas tienen límite. Darkness has El its diablo limits. tiene límite. The devil Los has a limit. demonios tienen límite. Demons have a limit. Pero tienes que estar en Cristo. But you must be in Christ. Porque el que está en Cristo, Because if you are in una Christ, nueva criatura you es. are a new Las creature. cosas viejas All pasaron. things are past. Todas son hechas All nuevas. are new. Todas son hechas nuevas. All new. Aleluya. Una nueva creación. You are a new Un creature. nuevo A orden. new order. Este es el hombre que Dios ama. This is the man that Este God es el mundo que Dios amó. This is the world that God loves. Aleluya. Del cual Él dirá un día. For whom he is He aquí coming que once again. todo es bueno And en he shall gran say, manera. Behold, it is very Aleluya. good. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Hallelujah. We give you thanks, O Te Lord. damos gracias, oh Dios. Aleluya. Thanks, O Lord. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya.
alabanza a ti, oh Dios. We give you praise. Alabanza a ti, Señor. We give you praise. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendito sea tu nombre para siempre. Forevermore. Te damos gracias, We Señor. give you thanks. Te damos gracias, We give you Señor. thanks, oh Lord. Te damos gracias. We give you thanks. ¡Ey, arrabají, ramando, rabají! ¿Sabes cuando tú aceptas a Cristo? You accept Jesus. Cuando tú recibes a Jesús, When you receive Jesus in your life, tu espíritu es renacido así. your spirit is reborn in that moment. Eres justificado delante de Dios. Justified before Jesús God. cargó con todos tus Jesus pecados. takes all your sin. No importa cuán horribles sean. Doesn't matter how horrible they may Puedes be. llamarte ateo lo que tú quieras. You could be a Puedes haber renegado de Dios. You could be Puede haber a renegado de renegade. Dios. You could be a renegade against Pero God. cuando tú recibes a Cristo, But when you receive Jesus, cuando tú recibes a Cristo, when you receive te Jesus, son quitados tus pecados. your sins are Porque removed. Jesús lleva por ti Because Jesus takes them todos from tus you. pecados All of your en sins. aquella cruz, On that en cross el monte Calvario. of Mount Calvary. Amén. Amen. Y cuando tú haces eso And when you y te decide son that, quitadas tus culpas and your y guilt is lavado tu pecado, removed, and your sins are washed, en ese mismo instante in that instant, se cumple, escúcheme, listen, usted queda hecho justo. you are justified. Tu espíritu queda perfecto y You are justo made righteous. You delante de Dios. Escucha bien lo que te voy a stand decir. perfectly before God. Vuelves a estar como en el comienzo. And you will En be tu espíritu, as it was in the beginning in your spirit. la justificación That justification es instantánea, is así, instantaneous. It's porque like es el automatic. cumplimiento de un decreto. Because there's been the fulfillment of a decree. Dios, God, el juez de toda la the tierra, judge of all earth, declara justo declares that you are aquel que es justified de la fe en Jesús. to all those who put their faith in Jesus. El proceso en el que nosotros estamos And now the process in which you and I are in es la santificación is called sanctification por la presencia del Espíritu by the Santo. presence of the Holy Ese Spirit. es un proceso progresivo. It is a progressive process Porque vivimos mal informados because we lived so misinformed conforme a las corrientes de este in mundo. accordance to the ways of this world. Y ahora es un proceso por el Espíritu Santo entrar a vivir conforme a las corrientes del And so cielo. now you come into the process of Amén. the Spirit where He begins to mold you and transform you into living in a way that is accordance to heaven. Y esta nuestra redención And this is our redemption. será cumplida And our redemption complete will be por fulfilled otro decreto, in another decree la glorificación del called the cuerpo. glorification of the Porque body. será en un abrir y cerrar de ojos Because it will happen in the cuando twinkling of an eye, seremos transformados. where we'll be Y este transformed. cuerpo de And this muerte body of será death transformado en un cuerpo will be inmortal. transformed into an Y esto immortal. corruptible And this which is será transformado corruptible en un cuerpo de will take incorruptibilidad. on incorruptibility. ¡Aleluya! 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 Entendimos, amados. Are you understanding, beloved? Dios nos ama, claro que nos ama. God loves us Nos absolutely. amó desde antes de la He loved fundación us del even mundo. before the founding of the earth. Por eso That is why envió a He Jesús. sent Jesus. Ese es el gran amor de Dios. This is the great love of God. La provisión de la The salvación. provision of No salvation. miremos la cosa del presente. Don't see things in just a current present La state. bendita gracia de Dios Blessed grace of es God que todo Él lo hizo. is that He did it all Desde antes de la fundación del mundo. before even the founding of the Tú earth. no puedes decir que porque tú hiciste algo o lo otro, tú no habías hecho nada cuando ya Él hizo la provisión. You can't say that you did anything to be saved because you weren't even existing when He did all the provision. Amén. Amen. Amén. Esta es la gracia de Dios. This is the grace of God. Habías nacido You weren't even born y yet, ya Dios te tenía la provisión para que and te God already tengas. had your provision. Amén. Aleluya. Aleluya.